Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentarles acerca de este desarrollo tecnológico que desarrollamos ahí en el posgrado de cómputo aplicado. Le titulamos DiagroDL por darle una especie de denominación, ¿no? Haciendo énfasis a que se trata de diagnósticos referido a la agricultura y utilizando estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el DL viene por ahí de Deep Learning. Bueno, el plan de la presentación es esta. La primera parte, tratar de dar un poco sobre el marco teórico para entender cómo funciona este modelo en particular que se utilizó para este desarrollo. La siguiente parte es la modelación, propiamente. Y la tercera parte es abordar lo que es la aplicación. Y ya cerramos con lo que es las conclusiones. Bueno, con la parte del marco teórico arrancamos con lo que es una red neuronal, ¿no? Ya lo explicaba más a detalle el doctor ese rato, pero aquí lo que quiero que se lleven, ahora sí que abstracto, es sobre cómo es que vamos a introducir esta información, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos, entonces tenemos un número, ¿no? Que estamos viendo que es un 9, pero que es una imagen de 28 por 28. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pasar esa información a través de la red para que aprenda a predecir que es 9, ¿no? Entonces, ahí vemos que cada nodo es una neurona, ¿no? Entonces, ese 28 por 28 se convierte en 784 neuronas en la primera entrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso capta la información y va pasando a cada capa. Entonces, las que están más hacia la derecha se conocen como capas ocultas, ¿no? Y ya las últimas, entonces, por obvia razón, pues se conoce como capa de salida, ¿no? Y que pues viene dando al número de categorías que tú tienes por clasificar, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos arriba es lo que la neurona. Entonces tenemos una entrada, ya es la sumatoria, ¿no? Un peso coeficiente, que es la W, cada uno de los, y le sumamos el B, ¿no? Aquí hablaban hace rato que había las cuestiones del error y todo eso. Entonces tratamos de reducir eso metiendo esa variable de acceso. Entonces, hacer esa sumatoria ya la pasamos a una función de y aquí es la que nos genera la salida. Ya de ahí con esa salida, vemos nosotros si la información que está agarrando esa neurona en concreto es particularmente significante o no. Y es así, sigue hacia adelante, y si no, ya, casi emulando. Por eso es el nombre de la neurona. Las que vienen. Pasamos a la siguiente. Entonces, el otro concepto es de redes neuronales convolucionales. Entonces, nace de la anterior, pero pones el concepto que es convolucional. Entonces, en función de eso, tenemos que ir a ver qué implica esto, ¿no? Entonces, en este grupo se nombra así porque llevan a cabo esta operación matemática, ¿no? Que eso es la convolución. Entonces, a diferencia de lo de ahí arriba, entonces tiene este grupo de capas que se le conocen como capas convolucionales. Y arrancamos con otro concepto fundamental, que son los filtros, o conocido como kernels, ¿no? Que básicamente pues es una matriz. Y en esa matriz pues pones los coeficientes. ¿Y qué coeficientes debe tener esa matriz? Pues son coeficientes que te permiten sacar de la imagen que tienes de entrada, sacar las mejores características, ¿no? Entonces, esa matriz es fundamental porque es la que te ayuda a detectar bordes, a detectar texturas, y entonces todo lo que tengas en tu imagen, ¿no? Entonces, realmente los parámetros van a estar ahí, ¿no? En estas matrices. Eso es más o menos lo que es el concepto, ¿no? De convolución. Aquí vamos a ver la parte operativa de cómo es, ahora sí que la operación matemática, ¿no? Entonces, tienes una entrada, una matriz de entrada, y tienes el kernel, que es el filtro. Entonces vas a ir recorriendo el filtro a través de toda la imagen. Y entonces por cada posición que pasas sobre la imagen, sacas la multiplicación por posición y haces esa suma. Entonces ese es, digamos que el primer resultado, ¿no? Entonces ese recorrido lo haces por toda la imagen, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Hasta acabar con todo lo que tienes de entrada. Entonces ya tu salida ya es el proceso que ya se finalizó con cada convolución en cada paso de la imagen, y es lo que se llama como mapa de características.
Entonces, cuando te hablan de convolución, es eso, ¿no? Entonces, pasar un filtro a través de toda tu imagen y ir sacando esa multiplicación a nivel posición y pasar eso a tu salida. Bueno, ¿y cómo pasa en las imágenes, no? Entonces, esto lo vamos a ver como estamos trabajando con imágenes digitales, ahora sí que las estándar, entonces manejamos 3 canales, entonces tenemos el RGB. Todos estos filtros pasan al nivel de canal, entonces de manera independiente recorren cada canal. Esto porque si haces, obviamente si haces una combinación, generas una escala de grises, ¿no? Tú bien dices, ¿sabes qué? Lo voy a trabajar en un solo canal, pero se ha visto que al pasarlo de manera independiente, pues tienes más posibilidad de adquirir características, ¿no? Porque puede que un cierto canal resalte más cosas y pues te dé más ventaja para adquirir la información que tiene la imagen de entrada, ¿no? Entonces, esa es la definición de canales. El stride se refiere al espacio, o bueno, más bien a los brincos que va dando la matriz, el filtro, ¿no? Entonces, por ejemplo, arrancas desde la esquina y luego avanza un píxel hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ese stride es de 1, pero lo puede hacer de 2. Entonces, en vez de avanzar un píxel, agarras cada 2. Entonces, a eso se refiere el stride. El padding se refiere al concepto de, si te fijas en el diagrama, va recorriendo el filtro y al llegar hasta la orilla, retorna y empieza otra vez, ¿no? Entonces, si tú tienes información importante en las orillas de tu imagen, puede que pierdas esa información. Entonces, ¿qué se hace? Le agregas, ahora sí que filas más para que pueda la matriz de filtro abarcar hasta la orilla. Entonces, ese es el concepto de padding, ¿no? Dar el relleno y obviamente existe todas formas de alternativa para ir rellenando esa información y poder recorrer hasta los bordes, ¿no? Nos vamos a otro concepto importante en este tipo de redes, que es el de agrupamiento. Aquí básicamente es que si tú sigues metiendo la misma imagen desde como arrancas, entonces vas a tener una red enormemente grande, ¿no? Entonces aquí la idea es pasar de una imagen o entrada grande a de una menor dimensión. Entonces, pero sin perder las características esenciales o las que está representando ese mapa de características, ¿no? Entonces, esa es la idea aquí en estas capas, irle bajando de tamaño, pero sin perder la relevancia que tiene esa entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes 2 formas, que es la que muestro aquí. Lo mismo, el mismo concepto, manejas kernels y recorres sobre todo tu matriz de entrada. Pero en lugar de la convolución que hacías la multiplicación, aquí lo que vas a hacer es sacar el máximo o sacar el promedio. Tienes esas 2 alternativas. Entonces ya con eso, lo que tenías representado en una mayor cantidad, lo bajas a una dimensión menor, ¿no? Y pues allí también, ¿no? Tiene que ver el stride de cuándo avanza y el tamaño también, porque estás hablando de un filtro, un kernel. Entonces se aplica igual, ¿no? Entonces, ya en la otra imagen de inferior, nomás es para mostrarles que después de una convolucional, pues meten una puri para bajarle de tamaño, ¿no? Entonces, ven, arranca con una de 36 por 36 y va bajando hasta llegar con una de 10 por 10, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nos pasamos a otra capa. A esta capa le conocen como de aplanado. Entonces, aquí básicamente el concepto es sencillo, ¿no? Tienes un tensor multidimensional, entonces estás obligado a pasarlo a uno de una sola dimensión, a un vector. Entonces, ese es el procedimiento, no más la transformación. De lo que tenías en 2 dimensiones, lo pasas a una sola, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Porque todo el proceso que vimos acá arriba de los de convolución y los de pooling solo es para extraer las características. Realmente todavía no haces la clasificación como tal. Entonces, aquí en el aplanado es realmente donde ya lo integras a una salida, ¿no? Donde ya lo asocias a una categoría. Entonces, para hacer eso, estás obligado a utilizar las capas densas. Entonces, y en estas capas funcionan únicamente de una dimensión. Por eso es que para hacer la integración, estás obligado a hacer esa transformación, ¿no? Entonces, ese es el porqué de esta capa. Ok, vamos a meter otro concepto que trataré de ser muy, muy breve en esta parte porque sí existe toda una teoría en función de esto, ¿no? Entonces, nos vamos con algo que es funciones de activación. Básicamente, si nosotros no metemos esto, vamos a tener un modelo completamente lineal. Entonces, no vas a poder dar esa versatilidad a tu modelo
de adquirir características o generalizar mejor, ¿no? Entonces, es por eso es que tenemos que meter ese tipo de funciones para darles flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿en dónde van? Van después de las salidas de las convolucionales y van hasta el final, donde ya haces la asociación hacia las categorías. Entonces, son en las dos posiciones en las que van. ¿Y cuáles puedes utilizar? Pues está la ReLU, normalmente es la que se utiliza después de cada convolución, o la LIG-ReLU, que es una modificación de la primera, nada más para tratar mejor con problemas de gradiente, ¿no? Y ya en la salida, pues comúnmente un sigmoide, un tangente hiperbólico o un softmax, ¿no? Entonces, esa es la que usan ya en la salida para asociar a tus categorías. Entonces, aquí nada más llevarse la idea de que estos son importantes y en la modelación existe un sinfín de alternativas de funciones de activación. Entonces, en la modelación puedes ir haciendo tus pruebas para ir cuál se adapta a tu problema, ¿no? Entonces, para tener en claro ese concepto. Nos vamos a otro concepto, igual lo tocaré muy breve, porque realmente toda la parte fuerte de matemáticas pues está en este punto, ¿no? Que es lo que es el backpropagation. El backpropagation pues viene de navegación, pero significa la propagación del error hacia la dirección, hacia el revés, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, hace rato veíamos la imagen que entraba el número 9 y iba repartiendo las características y asociaba una salida, ¿no? Entonces, bien, el primer paso es eso, ¿no? Pero obviamente si es la primera vez que el modelo está haciendo esto, pues no va a llegar al número 9 como tal. Entonces va a llegar a otro número. Entonces existe un error en la clasificación. Entonces detectas ese error y con este concepto regresas ahora sí que desde el final hacia el principio. ¿Y qué vas a hacer? Actualizar los pesos que están en cada de los filtros o de los kernels que habíamos visto al principio. Entonces este proceso lo haces de ida y vuelta las veces que sea necesario hasta que el error de clasificación sea lo más mínimo posible, ¿no? Entonces ese es el concepto fundamental. Pero obviamente el de traerlo desde el final hasta el principio, pues vas a meter conceptos de regla de cadena y cálculo de gradientes. Y cuando metes cálculo de gradientes, pues son puras derivadas, ¿no? Entonces es ahí realmente donde, si tú quieres saber más de matemáticas o el fundamento matemático de esto, pues está en este concepto. Nos vamos a otro concepto. Lo que habíamos visto hasta este punto es nada más como todo lo que compone la red como tal, ¿no? Entonces, ya con esos conceptos, tú puedes crear tu propia red y agregando todas las capas que tú consideres, ¿no? O probando y la que mejor se ajuste a tu problema. Pero existe otra técnica de que no arranques desde cero. Y esa consiste en que tú agarres, ahora sí que estructura, bueno, ya estándar, ¿no? Unos que ya existen, y esa la acoplas a tu problema. Entonces, eso se refiere el transfer learning, ¿no? Tú agarras uno de base y modificas ese de base para que te resuelva tu problema. Ese es el concepto fundamental. Aquí, la aplicación que voy a presentar, pues tiene tres, ¿no? Con los que trabaja. Trabaja con el BGG16, el ResNet y el MobileNet. Son las tres estructuras base que utiliza. Pero, pues, existen muchos más, ¿no? Entonces, la imagen que pongo acá es nada más la de BGG16, pero quería mostrarles esto porque al tener todo el contexto de lo que vimos al principio, pues ya te das cuenta que tienen capas convolucionales, pooling, convolucionales y pooling, ¿no? Entonces ya vas entendiendo cuál es la estructura de esa arquitectura. Entonces, el 16, pues es básicamente nada más por el número de capas que tiene. Tiene 13 convolucionales y 13 en la salida, ¿no? Por eso el 16. Y realmente tiene las otras pooling, pero las pooling, como nomás reduces el tamaño, pues no tiene parámetro. Entonces, por eso es que no lo cuentan, ¿no? Nomás los que tienen parámetros son las convolucionales y las de la salida. Es por eso el nombre del BGG16. ¿De dónde sale esto? Sale de un concurso que hacen para clasificación de imágenes. Tienen 1000 categorías y entonces proponen diferentes modelos para ver quién llega a mejor clasificación, ¿no? Entonces, en 2014 ese fue el bueno, ¿no? Con aproximadamente 93% para clasificar esa categoría, ¿no? Obviamente entrenado con millones y millones de imágenes, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto de transferir el conocimiento, ¿no? Bueno, nos pasamos a otro apartado. Ya estamos en el apartado de modelación, desde la explicación
del modelo. Aquí vamos a ver lo de los datos. Ahora sí que estos modelos, ahora sí que su punto débil, pues obviamente son los datos, ¿no? Tenemos que tener buenos datos. Entonces, es por eso que, bueno, al menos de mi parte yo me siento limitado porque trabajo obviamente como estoy en la parte de cómputo, entonces pues yo no me elaboro más en esta parte, ¿no? Entonces no tengo interacción directa obviamente sí con los campos de aplicación. Entonces para eso trabajé con una disponible en la red y ahí les dejo ahora sí que los autores que realmente hicieron la colección, ¿no? Hicieron la colección y pusieron sus estándares para tomar las fotos, ¿no? Entonces todo el procesamiento, el preprocesamiento, por así decirlo, pues recae en ese artículo, ¿no? Porque ellos realmente son los que agruparon, categorizaron, etiquetaron y luego pusieron, bueno, lo levantaron en la red y ya lo pusieron disponible, ¿no? Entonces, si se requiere saber más acerca de cuál es el preprocesamiento con el que se está trabajando, pues es el artículo el que lo explica, ¿no? Entonces, el otro punto que quería mostrarles aquí son la cantidad de imágenes que se utilizó por categoría. Estamos hablando de 11 categorías, pero solo 9 las que traen etiqueta de enfermedades. Hay una que es para la planta sana y otra adicional que nosotros lo llamamos como desconocida. ¿Por qué metes una clase desconocida? Porque tienes que decirle al modelo también que hay cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos clasificando. Entonces es por eso que entra esta categoría adicional. Y ahí vemos más o menos la distribución. El primer número es la que corresponde a lo que se utiliza para el entrenamiento. El segundo es la que se utiliza para validación. Y ya el tercero, pues ya es el de la prueba, ¿no? Ahora sí que la prueba final del modelo. Entonces ahí vemos que hay unas que tienen muchas más y hay otras que tienen menos, ¿no? Entonces, esa es más o menos para mostrarles la distribución de los datos y para que tengan una idea, ¿no? Más o menos el conjunto de datos que se está trabajando, ¿no? Entonces hablamos de arriba de 1700, por ejemplo, en la primera, y hay una muy pequeña que es el virus de mosaico, tiene apenas 298 en entrenamiento. Entonces, para llevarnos más o menos esa idea. Ok, ¿qué resultó de esta modelación? Hay que recordar que se está trabajando con el BGG16. Entonces, acá abajo le pongo la tabla, porque eso es importante, ¿no? El ver cómo está la arquitectura de lo que se está modelando. Entonces, arrancas con un tamaño de 256 por 256. Entonces, ahí vas viendo cómo va bajando hasta llegar a un 8 por 8, ¿no? Entonces, todo este proceso de convolución es tratar de agarrar las características más fundamentales y poder asociarlo a la categoría que había mostrado al principio de las 11, ¿no? Entonces, ese es, digamos, que para que vean más o menos la arquitectura. Y la otra es que vean nada más la pura base del BG16, ¿no? Tiene 14.700.000 parámetros. Entonces, esa es para que den la idea que esa arquitectura es una de las más grandes que existen, ¿no? Obviamente creo que hay unas más grandes y hay unas más livianas también, pero es una de las intermedias, pero ya hablamos de 14, ¿no? Pero luego la hacemos conectar a una densa de 525 y a la de salida que ya es de 11, ahora sí que 11 neuronas ya para asociar a lo que es nuestra clasificación, ¿no? Entonces, dándonos un total de 31 millones, casi 32 millones de parámetros, ¿no? Entonces, para que nos demos una idea que esto, pues, sí requiere un poder de cómputo fuerte, ¿no? Entonces, no es como que digas, ¿sabes qué? Pues lo meto a cualquier máquina, ¿no? Entonces, sí necesitas una buena máquina con buenas especificaciones para que te permita hacer todo el proceso de modelación. Y de peso, pues 122 megas, ¿no? Para que tengamos una idea más o menos lo que ocuparíamos para tener ese modelo, ahora sí que ya guardado en físico, ¿no? Entonces, ese es el otro punto que quería mostrarles esto, ¿no? Cómo se fue comportando en el entrenamiento. Entonces, arranca, ese es el primero, ¿no? Pues muy bajo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ve todo el conjunto de datos. Entonces, conforme vas pasando, entonces cada vez que pasas por todo el conjunto de datos de entrenamiento, a eso se le llama una época. Entonces, aquí estamos trabajando 50 épocas. Entonces, conforme vas avanzando en las épocas, pues va subiendo el accuracy, ¿no? del modelo. Entonces, hasta llegar como por acá y empieza a estar bueno, ¿no? Y ahí se empieza a mantener. Entonces, ya de ahí ves, si tú le das más épocas,
pues ya no va a subir, ¿no? Porque es lo más que puede aprender esa estructura así como lo estás planteando. Entonces, si quieres mejorar o subes más características, o le amplías más a la red, ¿no? Entonces, ese es el cómo. Y de esta contraparte, pues es ahora sí que lo complementario de esto, ¿no? El error cómo va disminuyendo en cada vez que recorre el modelo todo el conjunto de datos. Aquí entonces pongo nada más ahora sí que el máximo, cuando topó el máximo, fue en la época 41 y llegó para el de entrenamiento, pues 98.9%, ¿no? Pero ya al validarlo, ahora sí que en ese mismo proceso, porque cada vez que está entrenado también se está validando. Entonces aquí llegó a 96%, ¿no? Casi 97%. Entonces ese es más o menos los resultados que se tuvieron de modelación. Ahora bien, estos con los datos que nosotros le dijimos, ¿sabes qué? Estos son los que quiero que tú tengas ahora sí que en tu grupo de conocidos, ¿no? Y nos pasamos al siguiente. Aquí ya es la prueba sobre los que no conocen. Entonces, si vieron al principio del conjunto de datos, había un tercer número que era el de prueba. Entonces, aquí es donde entran todas esas imágenes. Porque aquí tú metes a clasificar y el modelo nunca ha visto esa imagen. Entonces, es ahí realmente donde ves si está haciendo bien la clasificación, ¿no? Esto se conoce como una matriz de confusión. Y aquí la idea es tener de un lado las etiquetas reales, digamos, las que sí pertenecen a esa imagen, y luego aquí en la horizontal las que clasificó el modelo. Entonces, para ver la contraparte, ¿no? Para poderlo ver un poco mejor, nos vamos sobre el de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque este tiene 100 imágenes para prueba, pero estas pues no tienen nada que ver con el problema, ¿no? Entonces es para tener ahora sí que el margen más marcado, ¿no? Entonces, si nos vamos en lo vertical, vamos a ver cómo está prediciendo, ¿no? Y entonces, nomás está uno que está metiendo ruido, que es este, ¿no? Entonces, está prediciendo bien, excepto una, ¿no? Tú estás hablando de 99 buenas y una que sale mal, la de prueba. Y si te vas en la horizontal, estas le llaman falsos positivos. ¿Por qué? Porque te le está poniendo como si fueran tu categoría, pero no pertenece a esta categoría. Entonces son los falsos positivos. En esta parte, si apareciera uno, le conocen como falso negativo, porque es de tu clase, pero se lo está asociando a otra. Entonces, por eso es el falso negativo. Entonces, aquí estamos viendo que al menos en esta parte está al 100%, ¿no? Entonces, está agarrando los 100 que le estás mandando de prueba, sabe que esos son desconocidos. Nomás está entrando uno de más, que es este, ¿no? Entonces, para que más o menos puedan entender cómo se interpreta ese tipo de métricas, ¿no? Entonces, aquí en la diagonal, entonces estás viendo, ahora sí que los valores que son perfectamente predichos o clasificados, ¿no? Entonces, conforme vas viendo números grandes en estas partes, pues quiere decir que el modelo anda mal, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues sí, obviamente sí existen errores, acá por ejemplo, 10. Entonces, sí existen errores, ¿no? No vamos a decir que esto es la maravilla y te agarra al 100% de la clasificación que esté dando, ¿no? Entonces, siempre hay que tener eso en mente, que sí existen errores, ¿no? Ahora bien, eso lo mismo de arriba, a veces sí cuesta un poco manejarlo o interpretarlo, ¿no? Entonces, se van a las métricas ya, ahora sí con números, para que sea más fácil de entender, ¿no? Nos vamos con la primera, que es la precisión. Y en esta es como si sacaras el porcentaje, pero en lo vertical. Entonces ahí, si se acuerdan, estaba metiendo uno de más. Entonces es como si hicieras 100 sobre 101, ¿no? Entonces esa es la precisión. Por eso es que sale el 0.99 ahí, ¿no? Entonces el radical es lo mismo, pero ahora hacia la horizontal. Ahí como era el 100%, por eso es que aparece uno ahí, ¿no? Entonces es así como, ahora sí que se calculan estas métricas, ¿no? Y ahora bien, ¿y para qué te sirve? Sirve para sacar la media armónica, el F1 score. El F1 score es 2 por la multiplicación de precisión por recal entre la suma de precisión más recal, ¿no? Entonces es la media armónica. ¿Esto por qué lo sacas? Porque es como esas muestras son desbalanceadas, hay más imágenes de una clase y hay menos de otra. Entonces a veces está muy sesgado esto de la precisión y el recal.
Entonces, por eso es que calculas la F1 score, ¿no? Para tener más generalidad en cuanto a tus conclusiones. Entonces, y la otra columna, pues nomás es soporte, es el número de imágenes sobre la cual está haciendo la predicción. Ahora bien, entonces nos vamos, está ordenado de mayor a menor. Entonces, obviamente, por obvias razones, el desconocido está hasta arriba, ¿no? Porque pues es el que no tiene nada que ver con el problema. Y de ahí vamos, el mejor que sigue, pues es la hoja sana, ¿no? Que es la que detecta, digamos, que perfectamente casi. Ya de ahí empieza a bajar, ¿no? 0,99 todavía, el del virus, el del virus de la hoja amarilla, y así nos vamos bajando, y el más, el más bajo, digamos, que es el tizón temprana, ¿no? Y ahí con 0,90, digamos, en F1 score, ¿no? Entonces, más o menos para ver la distribución, qué está pasando con las clases. Y aquí, pues, tú puedes tomar decisiones también, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Este modelo funciona perfectamente para estas clases, o sabes que quito las otras, ¿no? Para tener un modelo que me tenga más precisión y sin meter ruido con las que pues, realmente no está haciendo gran trabajo, ¿no? Entonces, eso también nos podría servir esto también. La otra es que vean que no por tener mucho más imágenes, puedes sacar una mejor predicción o clasificación para una determinada categoría. No depende de eso, sino depende de la característica que estás detectando sobre la imagen. Tú puedes tener, incluso aquí estamos viendo que, si no me equivoco, el que tenía más, me parece que era el que tenía menos, perdón, era el del virus del mosaico, ¿no? Y pues anda en 0,97, pues le gana a estas, ¿no? Que probablemente estas han de tener más que él en cuanto a imágenes. Y pues entonces es para resultar también que no necesariamente metiéndole suficiente imagen, más imágenes, puedes subir eso, ¿no? Depende directamente de qué se está viendo la imagen. Ok, entonces nos vamos ahora sí que ahí termina la parte de modelación y vamos a entrar a la parte que es el desarrollo tecnológico, ¿no? ¿Esto en qué consiste? Entonces, ahora sí que mi propósito, o el por qué nació la idea de hacerlo, es que veía que se hacía mucho, bueno, hasta yo lo hice, ¿no? Muchas modelaciones, pero quedaban eso, ¿no? Quedaban en un artículo, quedaba en mi computadora, o ahí quedaba, ¿no? Entonces yo decía pero hay que poner esta prueba, porque realmente si quieres resolver un problema, pues tienes que ponerlo al mundo real para ver si jala o no jala, ¿no? ¿Y cómo vas a saber? Pues sacándolo al público, no hay otra. Entonces, basado en esa idea nació esto, ¿no? Entonces, para 9 clases de enfermedades en hojas de tomate y metiendo 13 redes neuronales convolucionales, ¿no? Que era de las que hablábamos al principio, la BG16, ResNet y MobileNet, ¿no? Realmente aquí, como lo explicaba hace rato, todo esto está basado sobre el conjunto de datos que los compañeros subieron, ¿no? Entonces, esta traducción, pues es obviamente literal a las etiquetas que ellos tienen. Entonces, una de las partes por las que son estas inclusiones también es tratar de conectarse con la parte de fitosanidad y si sabes qué, oye, oriéntame también, ¿no? Porque pues yo realmente no soy de esta área, pues. Entonces, eso también es un poco el concepto que quería transmitir. Vamos a ver aquí cómo funciona. Lastimosamente quedó un poco arriba la presentación, pero trataré de explicar. Entonces, estamos hablando de una aplicación web, pues obviamente por obvia razón debe haber un servidor, ¿no? Entonces, este es el servidor. Y si hay un servidor, pues tiene que haber clientes que consultan, ¿no? Todos son estos, son los que hacen las peticiones. Hay dos tipos de peticiones. ¿Mandas a pedir información o le mandas información? No hay más. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues a través de las URL, ¿no? Entonces, así es como funciona. Entonces, esa es la interacción principal que hay acá, ¿no? Entonces, ¿con qué arrancas? Arrancas metiéndole las configuraciones. ¿Por qué? Porque como tiene 3 modelos, entonces necesitas especificar qué modelo es que se va a utilizar. Y también, como esto está planteado de una manera modular, entonces la idea es que también después te amplías a muchos más cultivos, ¿no? Entonces, por eso es que también está la opción de configurar a nivel de cultivo. Bien, después de que haces las configuraciones, le dices qué vas a utilizar, le mandas las imágenes. Le dices, ¿sabes qué? Quiero que realices la clasificación o la identificación sobre este conjunto de imágenes que yo tengo. Entonces lo mandas al servidor. Aquí nomás pongo esto, ¿por qué? Porque todo está trabajado con imágenes digitales. Entonces son RGB, no hay más. Entonces, obviamente, si tú quieres meter otro tipo de imágenes,
el modelo que va a estar acá necesita responder a eso. Entonces, necesitas un proceso de modelación previo a querer hacer clasificaciones con otro tipo de imágenes. Pues más o menos. Entonces, después de que subes las imágenes, le das la indicación y ya el servidor ya recupera los modelos que ya obtuvimos del proceso de modelación. Como esos ya están guardados, digamos que en memoria, entonces nomás aquí lo que haces es llamarlo y meter las imágenes con el preprocesado y ya lo que recibes es la predicción, ¿no? Y esa predicción, pues obviamente todo esto lo manejas con base de datos, ¿no? Entonces necesitas tenerlo guardado en un lado para poder recuperarlo y hacer la predicción, y cuando tengas la predicción, guardar también tu predicción. Entonces todo eso manejado en base de datos, ¿no? Y luego, entonces, ya cuando termina todo este proceso, porque va imagen por imagen, entonces sí lleva su tiempo, ¿no? Después de eso, pues lo que haces es mostrar lo que está saliendo, ¿no? Entonces, hay dos opciones aquí. Yo lo muestro en el mismo buscador, o la otra, pues que descargues lo que salió de toda la clasificación, ¿no? Entonces son dos las opciones que tú puedes accesar, digamos que al resultado de todo esto. Entonces, más o menos cómo opera, ¿no? En contraparte, porque eso nomás es como que platicaditos cómo funciona, ¿no? Pero hay que ver también qué es todo lo que se necesita, lo que está detrás de todo esto. Entonces, haciendo igual un poco de partición de aquí, tú arrancas con dos cosas, ¿no? Arrancas de un proceso que se llama el backend, que es, digamos, que la parte fuerte que tiene la base de datos y que tiene toda la codificación, y la parte de frontend, que es lo que normalmente vemos en unos buscadores, ¿no? Pues ves imágenes, ves colores, ves letras bonitas, todo ese tipo de cosas, imágenes con movimiento y todo eso cae en este lado de frontend. Y de este lado cae lo fuerte, lo que es propiamente la clasificación con los modelos de redes neuronales convolucionales. Entonces, es más o menos la división, ¿no? Vamos con la primera parte para ver qué herramientas computacionales necesita saber o ocupa esta aplicación para echarse a andar, ¿no? Todos los sitios web, para que tengan esa interacción con el usuario, estás obligado a meter JavaScript. Entonces, JavaScript es el otro lenguaje de programación que necesitas tener conocimiento para tener esa interacción. Y la plataforma que te da más chance o más versatilidad de hacer las cosas es el React. Entonces, aquí el React es el que permite a meter todo lo que tenga que ver con el JavaScript. De ese lado, para darle dinámica a tu sitio web, ¿no? Luego nos vamos a la parte que sí o sí debe estar, es el HTML, ¿no? Entonces son etiquetas básicamente, entonces esas forzosamente deben estar. ¿Por qué? Porque necesitas mostrarle cosas al usuario que está entrando, ¿no? Entonces el HTML a fuerzas tiene que estar ahí. Luego entra el CSS, que es como para embellecerlo, ¿no? Darle a todo esto que tienes como etiquetas, pues ponerlo más bonito. Entonces es ahí donde entra el CSS. Dices tú, no quiero hacer todo esto de cero, pues le metes el Bootstrap. El Bootstrap es todo esto ya organizado. Para que no hagas todo de cero, vas metiendo cosas ya hechas. Básicamente así pones la parte visual, ¿no? Y que si tú quieres hacer un sitio web sin nada de manejo de datos, sin nada de registros, pues con este lado nomás tienes, ¿no? No hay más. Pero como esto es uno que tiene que ver con modelaciones y tiene que ver con base de datos, tú estás obligado a meterte este lado también. Y de este lado, el que inicia todo, pues es Python. El Python es multiplataforma y tiene muchas herramientas desarrolladas y tiene un grupo de trabajo muy fuerte, entonces te da chance, ¿no? Te da chance de tener versatilidad y de meterle mano a todo este diseño. Este es el IDE, que es propiamente en donde trabajas, ahora sí que el editor de código, y el framework, el fuerte que te permite, ahora sí que meter en acción a Python, pues es Django. Entonces Django te permite hacer todas estas operaciones. No me voy a meter a detalle todo esto, pero eso es para manejar las sesiones, porque llega alguien, pues necesitas identificarlo como un usuario y todo eso, ¿no? Entonces necesitas meter la seguridad, necesitas conectarte a la base de datos, necesitas interactuar con el JavaScript, porque esta es una cosa y esta es otra. Entonces la interacción, todo eso a través de Django. Entonces este es realmente el núcleo de esta parte, ¿no? Luego hablábamos de la base de datos, entonces aquí nada más utilicé el que trae por default el Django, ¿no? Que es el SQLite. Pero pues si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a manejar información geográfica, mapas, muchas cosas más, pues estás abierto a meterle Postgres aquí o cualquier otra cosa más fuerte, ¿no?
Entonces, esto está completamente abierto hacia donde tú te quieres ir. Todo esto desarrollado en Linux, ¿no? ¿Por qué en Linux? Porque aquí te permite hacer las conexiones más fáciles. Obviamente puedes en Windows, pero a veces las configuraciones son las más tediosas, ¿no? Entonces, para evitarte ese tipo de cosas, mejor en Linux y no hay bronca, ¿no? Entonces, ese es más o menos el cómo funciona y para que vean que, o sea, que no es tan, nada más lo hago y ya, ¿no? Sí tiene un buen de herramientas computacionales, entonces necesitas bien plantearle cómo funciona cada proceso para que realmente se lleve a cabo, ¿no? Si no te quedas a medios. Nada más aquí una fotografía nomás para que vean la integración que es en Visual, ¿no? Entonces, aquí tienes todo esto te lo genera de Django, que es el proyecto, digamos, principal, pero aquí está metido el React, ¿no? Entonces, es el que, digamos, que es realmente el que hace todo lo dinámico de traer la información, de mandar la información con el usuario. Entonces, para que tengan un poco de idea en cuanto a lo físico, ¿no? En cuanto a los archivos que estás generando. Entonces, más o menos es la estructura, ¿no? Entonces, pasamos a la parte ya demostrativa. Esto obviamente está desplegado en un servidor local, ¿no? Por obvias razones. ¿Por qué? Porque es uno de la primera versión y entonces estás arrancando. Pero, pues, obviamente ya tenemos el video tutorial y el manual de usuario, entonces todo eso ya ligado para poder descargarse, ¿no? No sé si me puedes dar. Bueno, trataré de explicar más o menos, si no, pues como el video va con un speed más rápido, entonces sí, probablemente me quede atrás, ¿no? Pero arrancas con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario, pues no es de tu plataforma. Entonces le das chance o iniciar sesión, o crear una cuenta, o ver quiénes están detrás de esta plataforma para poder contactarlo. Son las tres cosas que muestro de entrada, digamos. En crear una cuenta, pues básicamente solo necesitas un correo, ¿no? Y la idea es que tú le mandas tu información y internamente te genera una cuenta y te manda la contraseña a través del correo. ¿Por qué a través del correo? Porque te pueden dar un correo falso. Entonces, por eso es que obligas a mandarlo a través del correo. Ya que tengas tus credenciales de acceso, pues ya puedes ingresar, ¿no? De otra forma no puedes entrar a la plataforma. Entonces, solamente con credenciales válidos ya entras, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes encontrar? Pues obviamente el tutorial de cómo funciona, ¿no? Sino cómo interactúa con la plataforma. Y también, obviamente, el manual de usuarios. Entonces, ahí ya está en PDF y pues ahí está más a detalle, ¿no? Cómo realmente puedes interactuar con el sistema propiamente. Y hasta con ejemplos para que quede más claro, ¿no? Esa es la parte, digamos, con la que inicia. Después, una breve descripción de los modelos que ya hemos visto en la presentación con las que trabaja, para poner un poco en contexto de lo que fundamenta, ¿no? Y luego la parte de las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nomás muestra lo que es la araña roja, una descripción de qué, más o menos, de qué se trata esa enfermedad y el desglose de las imágenes que se está utilizando para entrenar el modelo, ¿no? Para que se tenga idea de cuál es el rango, el alcance que tiene ese modelo. Y luego ahí es para iniciar propiamente la clasificación. Entonces, arrancas definiendo los parámetros, que ya hemos dicho que era de los cultivos, de los tipos de modelos y todo eso, ¿no? Después, ya subimos las imágenes, es múltiple, entonces tú puedes seleccionar las que tú necesitas y ya te las muestra, ¿no? Para que también tengas idea de qué quieres clasificar, ¿no? Y pues también trae la opción de eliminar uno, pues si sabes que este va por error, ¿no? No lo quiero. Entonces tienes la opción de nada más de quitarlo y ya luego de subir las imágenes. Y ya después de subirlas, ya te aparece el de iniciar la identificación. Y ya de aquí entonces le das para que comience el proceso, digamos, propiamente de clasificación, ¿no? Ya que termina, te da el chance de solicitar la descarga y la visualización. Entonces, esa es la visualización, ¿no? Las mismas imágenes, ya con las probabilidades de pertenencia a cada clase y ahora sí que la etiqueta, ¿no? De que esto es una clasificación, pero tienes la alternativa de ir probando con otros modelos, ¿no? Y también tienes la opción, pues, de descargar el archivo, ¿no? Entonces, todo eso mismo que viste en buscador, pero ahora en PDF, ¿no? Descripción del modelo, el usuario que está utilizando la plataforma y datos adicionales, ¿no? Y la clasificación propiamente. Cada imagen que subiste te regresa la probabilidad de pertenencia a una de esas 11 clases que está manejando, ¿no? Entonces, lo demás que sigue son como diferentes variantes de lo que puedes ir subiendo. Por ejemplo, en la que sigue,
se suben imágenes completamente desconocidas, ¿no? Que no tienen nada que ver con esto de esa clasificación de enfermedades. Entonces, ahorita vamos a ver, pues son imágenes random, ¿no? Nada que ver con lo que es el cultivo. Entonces, hacemos todo el proceso y vemos que, o sea, logra identificar eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con nuestro problema, y mándalo a la categoría desconocida, ¿no? La categoría, por alguna razón lo subieron, y esto no pertenece a ninguna, ¿no? Entonces, esa es más o menos la variante esta. En la siguiente variante es en cuanto a las dimensiones, porque como lo habíamos dicho, son 2 por 54 por 254 píxeles con el que se entrenó el modelo. Pero en este ejemplo se suben imágenes, pues ahora sí que de la dimensión que tú lo tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí entran imágenes también desconocidas, pero enormes, ¿no? Entonces, y sabes que pues el modelo va a tronar la plataforma, ¿no? Pero no, porque internamente ya trae ahora sí que la redimensión y el preprocesamiento por si viene este tipo de cosas, ¿no? Y ya te los ajusta y ya hace la clasificación como lo debe de recibir el modelo, pues, para hacer la clasificación. Y ya, pues, lo demás es lo mismo, ¿no? Ver la clasificación y descargar la clasificación. En este otro variante, por alguna extraña razón, subes formatos diferentes. Entonces hay que aclarar que nomás agarra PNG y JPG. Entonces, por ejemplo, en este que sigue, subes archivos, bueno, nomás por prueba, ¿no? Sube uno de PDF y un TXT, ¿no? Entonces, para ver también que el sistema no truena, ¿no? Porque ya trae esas secciones y ¿sabes qué? Pues esto no tiene nada que ver con nosotros. Ni lo mandes al servidor, ¿no? Porque no es lo que nos interesa. Entonces recibe puras imágenes, JPG y PNG. Entonces vemos, agarró las puras imágenes. Pero el proceso sigue, pues, sin tronar por andarle subiendo otras cosas, ¿no? Entonces, ese es más o menos el cómo trabaja, ¿no? Entonces, ese es el demo, es lo que les quería mostrar. Y pues ya cuando estás finalizado tú el trabajo que querías hacer, pues le das cerrar sesión y te regresa al principio, ¿no? Pero ya si alguien entra, pues ya no puede usar tu cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no estás adentro de la plataforma como tal. La otra que se me olvidó mencionar en la estructura de cómo funciona es que, y yendo un poco con lo que comentaba hace rato en la presentación, es que todo esto es almacenamiento, ¿no? Entonces, si yo nomás voy a clasificar, yo no necesito tener todas las imágenes que me ando subiendo cada rato. Entonces, esto yo nomás lo almaceno para la primera vez. Entonces, tú me mandas, te hago la clasificación, te mando el reporte, y si tú le das iniciar nueva clasificación, se borra todo lo que subiste. ¿Por qué? Porque no quiero tener ese respaldo ahí. Porque estás hablando de servidor, estás hablando de espacios, entonces no lo voy a llenar de cosas que son como de prueba, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que ese proceso te limpia cada vez que inicies ese otro proceso. Entonces, es más o menos cómo opera el sistema del cálculo. La versión 1 es lanzado desde un servidor local. Entonces, el paso que sigue nomás es decidir en dónde va a estar, ¿no? Entonces, ya cerrando, las conclusiones son estas, ¿no? Entonces, se logró lo que se planteó un principio, ¿no? Tratar de disponer estos modelos y ya como que ya hacia el usuario final, ¿no? Ya interactuándose. Entonces, y con buena precisión por lo que vimos, ¿no? Llegó a la precisión global del 95 más o menos por las 11 categorías que se manejan, ¿no? Entonces, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, recalcar que todo esto está trabajado con herramientas computacionales de código abierto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando de licencias y nada de eso, ¿no? Entonces todo el desarrollo está libre de lo que tú puedes aportar, y obviamente si quieres contribuir con ese grupo que está desarrollando, estás en toda tu disposición de hacerlo, ¿no? Pero no existe esa barrera de decir, ¿sabes qué? Estás utilizando mi lenguaje, necesitas pagar cada mes, ¿no? Por ejemplo. Entonces no está ese lado. Entonces eso nos permite expandirnos. Entonces, como lo había platicado hace rato, la idea del planteamiento del sistema es que sea modular y que le vayas incorporando más cosas, ¿no? Más modelos, más cultivos y sobre todo modelos adaptados a datos reales, ¿no? Entonces, esa es la idea también de este tipo de desarrollos.
Y todo eso se va a lograr por la forma en que está planteado, ¿no? Tanto el sistema y por las herramientas computacionales que usa. Por último, hablaban de esto, ¿no? De los costos, es más o menos relacionado a lo que platicaron en la primera presentación. Y también le agregaría esta parte del cómputo, ¿no? Siempre hay que ver la parte de cómputo como una herramienta y mientras te puede echar la mano, pues hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos hablando para cuestiones de modelos, pero pues si tú puedes hacer una simple rutina con programación y automatizar generación de reportes, no sé, de Excel o de Word, pues úsalo, está ahí, ¿no? No tienes por qué pasar un buen de tiempo haciendo eso si la computadora misma lo puede hacer por ti, ¿no? Solo tienes que saber la forma de decirle a la máquina que lo haga por ti, ¿no? Que esa es la parte donde entraríamos nosotros. Y de trabajos futuros, pues esa es la parte que ya habíamos mencionado hace rato, es la interacción con otros grupos, ¿no? Instituciones o expertos en la parte de fitosanidad. ¿Por qué? Porque necesitamos esta retroalimentación. Es decir, el modelo ya está jalando, pero quiero ver que también está jalando, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Oye, pero es que yo tengo otro problema, otro cultivo, otras condiciones climatológicas. Entonces podemos plantear y decir, ¿sabes qué? Pues generamos un nuevo conjunto de datos, ¿no? Y modelamos en esa zona específica y vemos qué resultado tenemos. Y si tenemos un buen modelo, pues ya está la plataforma, solo lo subimos y queda disponible, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del trabajo futuro. Y de la mano de este también, pues seguir de cerca, ¿no? Si ya se hace este tipo de trabajos, pues transferirlo y evaluar qué tan bueno está haciendo o tan malo, ¿no? Pero eso sí, necesita forzosamente la interacción, porque si no, pues queda en esto, ¿no? En un modelo que trabajado podría decirse con un conjunto de datos preprocesados, a nivel, no puedo decir que a nivel laboratorio, porque sí es tomado a diferentes sitios, ¿no? Pero con condiciones definidas por estos que recopilaron, ¿no? Entonces, eso es un poco para ir cerrando la presentación y pues esperar esto, ¿no? La idea principal creo que de esta ponencia es dar a entender, bueno, dar a conocer primero qué se hizo, pero también esto, ¿no? De solicitar, decir, ¿sabes qué? Oye, nosotros estamos abiertos porque sabemos que no somos expertos en esta área, ¿no? Entonces necesitamos retroalimentación, necesitamos convivir, necesitamos trabajar de la mano para que estos modelos sean mejores, ¿no? Y ahorita estamos hablando de redes neuronales convolucionales, pero ¿quién dice, sabes qué? Esto no me sirve para mi problema, ¿no? Pues como la plataforma ya está diseñada, pues en vez de meter imágenes, pues metes variables. Entonces, en vez de que sean redes neuronales, puedes irte por otro tipo de paradigma, ¿no? Incluso puedes meter modelos estadísticos, conectarlo con Python y hacer todas tus clasificaciones y predictions y arreglas eso, ¿no? Entonces, es un poco la idea de esto, ¿no? No solo cerrarse en eso, sino decir, ¿sabes qué? Ya se está haciendo la modelación, pero hay que trabajar que funcione, ¿no? Este es un poco para cerrar y pues sería todo. Pues ya estamos terminando, gracias por la atención y la paciencia de todos. Pero si tienen algunas preguntas, adelante, ¿no? Sí. Bueno, todo el programa, todo el sistema lo realizaste en solitario, con un equipo de trabajo, y cómo fue la clasificación de tareas. Digamos, hubo una persona que hizo toda la parte del backend y la base de datos, otra persona del front, otra persona estaba entrenando el modelo. ¿Cómo fue toda esa dinámica de trabajo? Ok. Ahora sí que lastimosamente nuestro equipo de investigación no es tan grande como para que diga, ¿sabes qué? Cada quien hace una cosa, ¿no? Entonces, la mayor parte si quieres hablar de porcentaje, pues el 90% pues fue parte mía, ¿no? Entró el doctor en la parte de diseño, en la parte de planteamiento y todo eso para que el sistema tenga una buena base, ¿no? Pero concretamente, ahora sí que si tú quieres ver esto y lo más cercano a que sea a lo comercial ahorita, lo más característico sería como el full stack que le llaman, ¿no? Entonces es el que hace todo, pues. Pero a la vez está bien, ¿por qué? Porque si tú pones la parte visual o la parte gráfica para una persona nada más, está pensando las cosas de una forma diferente. Pero si esos datos como vienen de entrada no te sirven, entonces de ahí estamos mal, ¿no? Y a veces hacer la conexión cuesta. Entonces ahí veo un poco de ventaja que tú, quizás si tienes la posibilidad de meter más gente,
pero que sí coordines cómo va a estar el diseño completo. ¿Por qué? Para que ese empate sea bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó realizar todo? Eh, Planteamiento hasta ya desplegar. Ok, esa es buena pregunta. Buena pregunta porque yo como apenas entré con el colegio, mediados de febrero, pero obviamente no entré a hacer un sistema, ¿no? Pues también entré a hacer otras actividades de enseñanza y de impresión y demás. Entonces, es desde febrero hasta acá, pero quiero darte a entender que no es de tiempo completo. He avanzado, pero también metiendo otros trabajos también. La última, Sí. ¿cuál es su formación? Ok, no, eso es interesante. De licenciatura, vengo de ingeniero de irrigación, Chapingo. Ya después hice el programa de maestría en cómputo, aquí con el equipo, que está aquí con estadística, ¿no? Entonces, en el colegio. Obviamente, sí, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el cambio? Obviamente, quiero estrenarte que esto de cómputo entra en todas las áreas que te imagines. Entonces, yo creo que eso es lo que me permitió darle un poco el giro, ¿no? Y la otra es que esta parte de desarrollo pues, es realmente lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, si algo te apasiona o te gusta, el hacerlo ya sea por trabajo o por estudio, está de más. Gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, allá. Vi que sí lo estuvieron grabando, supongo. Está grabado. Me habías comentado que esperaban muchos de fitosanidad Sí, exacto. y pues hay poquitos. En realidad, yo no esperaba esto y me parece formidable, ¿no? Y aparte la disponibilidad para pues meter más cultivos. Entonces, por mi parte, yo voy a externarlo allá, dirigirlo principalmente a los coordinadores y decirles, ¿saben qué? Está esta presentación para que tomen decisiones, ¿no? Pero sí me parece excelente y es muy bueno, muy bueno. Sí, felicidades. Verónica Inés. Hola, buenas tardes ya. Tengo un poco de... tú mostraste ciertas enfermedades, yo soy fitopatóloga, entonces ciertas enfermedades que mostraste, pues es una duda que tenía también desde clase. Hay muchas enfermedades que tú en campo observas con síntomas extremadamente similares, ¿no? Entonces tú estás viendo un síntoma por el virus A y tienes otra imagen o tienes otro síntoma que también es del virus B. Y tienes hojas donde tienes a los dos virus conviviendo simultáneamente, o más de un patógeno o un insecto conviviendo. ¿Cómo tu sistema puede discriminar ese tipo de infecciones múltiples para un diagnóstico, o qué requerirías tú de insumo para poder entrenar? Porque tú en un cultivo siempre tienes infecciones múltiples, ¿no? Sí, es interesante. Ya habíamos trabajado previamente esto, pero era, digamos, con un enfoque diferente, que son los de Machine Learning. Entonces ahí entras a nivel de pixel. Entonces entras a punto por punto de la imagen, ya no entras completa como esta. Entonces, esa es una alternativa. ¿Por qué? Porque entras a nivel de pixel. Entonces, porque el dice, ¿sabes qué? Este pixel está más asociado a este grupo de enfermedad, ¿no? Y esta está más asociada a la otra, ¿no? Entonces, ese podría ser, pero yo más bien pensaría que fuera un mixto, que estuviera combinado con esta, pero adicional con las de Machine Learning. ¿Para qué? Para que también agarras toda la imagen, pero también dices, ¿sabes qué? Hay que ver a nivel de posición, porque puede que sean cosas iguales. La otra es que, pues todo eso tiene que ver con modelación. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el conjunto bien definido, de decir, ¿sabes qué? Esto es la enfermedad A y esto es de la B. Entonces, ahora sí que checar los modelos, y el que más nos ayude a discriminar es al que le vamos a ir añadiendo más cosas. Porque una vez se nos trajo un equipo de trabajo y trabajamos en diferenciación de especies de arándanos. Entonces, tú lo ves a simple vista y dices, pues sí, ya es lo mismo, ¿no? Para mí es lo mismo. Pero ya metiendo el conjunto de imágenes, el modelo sí logra entender y sabes que esto es diferente. Eso es a nivel de imagen. Pero lo que tú dices, que en la misma imagen, si tú quieres ir a ese nivel, digamos que así que separarlo a nivel pixel, la mejor opción es esa. Pero
como vimos, esto está arrancando y está arrancando con la CNN. Entonces, para ese caso específico, necesitamos el conjunto de datos, empezar a modelar y a partir de ahí ver si necesitamos más cosas externas o un modelo mejor para tratar de separar lo más que se pueda, ¿no? Esa sería la alternativa. A ver, aquí, a ver. Sí, gracias. Juan Pablo, felicidades, ¿no? La verdad que un buen trabajo, un buen inicio, un buen esfuerzo. Y también buena pregunta de Vero. En este caso, bueno, yo creo que está muy bien, pero en el caso, por ejemplo, de México, sí va a valer mucho la pena si va a crecer este proyecto, sí cumplir con tus conclusiones que pones ahí, ¿no? Y recomendaciones, porque hay enfermedades como son el rugoso, ¿no? El virus rugoso que está haciendo, digo, ahorita ya más importantes y que son de precisión temprana, etcétera, etcétera, que habría que incluir ahí, ¿no? Pero un poquito en lo que mi comentario va en el tema de lo que señala Vero, sí, es complicado separar virus A, virus B, incluso cuando son del mismo grupo realmente, y son temas de ahí, de un gen, dos cosas que cambian. Y el asunto aquí, incluso bases, ¿no? Que creo que estamos muy arriba. También hay que entender, o sea, el alcance de la herramienta. Yo entiendo que quizá como fitopatólogo, los que usamos o usan biología molecular, pues también entendemos que hay cosas que solamente vas a poder separar de esa forma, ¿no? Incluso pues entonces la utilidad de la herramienta quizás sea para un diagnóstico, no tanto previo, pero con un porcentaje de como dices tú, una accuracy de tanto, ¿no? Muy preciso que te ayude, pero quizá no va a llegar al tema de tener la identidad así al 100%, incluso molecular, ¿no? O sea, entender también la capacidad que podría tener eso. Sobre esto quiero comentar algo. A mí me llamó mucho la atención. Fuimos a una reunión hace 2 semanas a San Luis Potosí y por ahí nos comentaban unos físicos, digo, cada quien saca su idea, nos comentaban el tema de que pueden separar ese tema de virus y cosas usando tecnología electrónica, supongo, porque hablaban de hercios y quién sabe qué tanto, y que no sé qué, que se estimula y se excita el no sé qué, y, bueno, entonces como que digo, ya estoy entrando en otro lado, ¿no? Quizá en esas tecnologías en algún tiempo se concreten y puedan meterse a estos modelos y ser súper precisos y ahorrarnos mucho y tener una súper precisión, ¿no? Entonces, pues la verdad que es un buen avance y pues qué bueno porque por ahí decías una palabra, transferir y evaluar. El colegio ha entrado en una dinámica de desarrollos de innovación y creo que esto puede ser algo también que nos dé a conocer. Esto puede ser algo que ahorita es tema fitosanitario, pero en el tema de sequías, riegos, cuerpos de agua, bueno, y con imágenes, que ya también se trabaja con el Machine Learning, he visto en hidrociencias. O sea, yo creo que podemos ir generando este tipo de tecnologías y ponerlos, digo, sí a disposición de la Secretaría, pero también, ¿por qué no? Un modelo de utilidad que seguramente se tendrá que ir pensando, ¿no? Y algo más desarrollado, pero la verdad es que es un buen inicio, un buen camino y pues nos tenemos que sumar. Entonces, qué bueno, pues es un posgrado pequeño, pero pues hay que ir con algunas invitaciones de doctores, felicidades, ¿no? Gracias por invitarme. A ver, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Cedra, también soy estudiante de fitopatología y yo quiero agradecerte por la exposición muy interesante. Se me hace muy pertinente tu tema y algo disruptor. Antes de que se me olvide, quisiera recomendarte una serie porque se me asemeja un poco lo que tratas de hacer, como que otros ya hicieron en otras áreas. La serie, es una serie de Netflix, se llama Playlist, y te describen la vida del CEO de quien inventó Spotify. Entonces, algo se me asemeja a lo que estás haciendo. Porque si conocen, bueno, hace tiempo,
cuando era en la secundaria, así, pues la música se descargaba de muchos programas que causaban cierto conflicto, ¿no? Entonces, hasta que apareció un tipo diferente como aquí el ponente, y dijo, ¿saben qué, señores? Tenemos que llevar a otro paso esta problemática. Y ahorita voy a continuar con la parte técnica. Ahora, pasando de lado a mi comentario que te quería hacer. Con respecto al software, a la aplicación que nos presenta ustedes, observé algo muy importante, que un patrón que nos presentaste es enfermedades foliares. Quiero comentarte o quiero poner sobre la mesa para más o menos contextualizar en dónde estamos. Hay muchas enfermedades que se manifiestan o se expresan como a través de una necrosis, ya sea en el xilema o en la raíz, o como un achaparramiento, o como cortamiento entre nudos, o como hipertrofia e hiperplasia, que son tumores, como caída de flores, y como necrosis en frutos o recesión, que es la presión del tallo. En este sentido, quiero expresar que estás frente a un problema sumamente complejo, que no todas las enfermedades se basan como manchas foliares. Tan es así que también hay enfermedades o hay patógenos que causan enfermedades y que no causan síntomas. Puedes ver una planta totalmente sana, pero tiene patógenos, pero tiene el potencial de causar enfermedades en otras plantas susceptibles. Entonces, pues también eso es algo importante para tener en consideración para seguir con áreas de oportunidad. Sí. Ahora, también los síntomas es el resultado de una interacción tripartita, si yo lo veo, entre el ambiente, el hospedante y el patógeno. Pero muchas veces en una enfermedad me ha tocado ver que hay más de 2 síntomas. Son interacciones no lineales, son interacciones complejas, donde hay 2, 3 patógenos, y eso lo vuelve sumamente complejo. Nosotros, como fitopatólogos, para hacer un diagnóstico, dicen que para tú tener un diagnóstico 100% confiable, tú tienes que hacer algo con lo que se conoce como los postulados de Koch. Tienes que seguir esos postulados para tú tener el 100% de confiabilidad que lo que tú estás observando lo está causando este patógeno en un ambiente específico. En conclusión, con mi primer comentario, estamos frente a un problema complejo que requiere muchas áreas. Una muy importante, si luego es el área de fitopatología. Sí. Entonces, pues yo creo que para tener o aspirar a un software con buena predicción, sí o sí se necesita involucrar a estudiantes o a gente de fitopatología. Yo le veo mucho potencial a este software, sobre todo para el diagnóstico temprano. Les voy a poner un ejemplo. Me dedico a asesorar también, y la semana pasada fui a un vivero, estaban muriendo plantas, los síntomas principales eran causados por un hongo, pero muchas veces los técnicos no tenemos un diagnóstico confiable, tenemos que recomendar sin ese diagnóstico. Y es ahí donde yo le veo mucho potencial a tu trabajo. ¿Por qué? Porque para tener un diagnóstico confiable se necesita tiempo, y muchas veces ese tiempo no se tiene a la hora de tomar una decisión. Entonces yo creo que ahí justo tu software puede aportar muchísimo. Y bueno, quisiera pues nuevamente felicitar por la presentación, se me hace algo muy disruptivo y eso para mí es sinónimo de interesante. Muchas gracias. Bien, a ver, adelante. Solamente felicitarte, sí, compañero, porque aunque sea disruptivo, también los que estamos del lado biológico quisiéramos integrar esa parte. Yo creo que son los equipos que se tienen que hacer, porque hacia allá va, no nos podemos quedar. Sí. En México hace falta muchísima investigación y aventarnos a la tecnología, porque también la parte biológica le tiene miedo a la tecnología, bueno, al menos es mi caso, pero tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, ¿no? De mi parte, felicidades, creo yo que es una herramienta
prometedora, no solamente en la parte gráfica o que estamos viendo imágenes, sino podemos ir adaptándola de acuerdo a las problemáticas, porque como dice el compañero, todos los problemas tienen sus hipótesis y tenemos que irlas comprobando en el camino y se lleva un buen rato, nunca terminas de conocer a un organismo, ¿no? Pero como herramienta para las estrategias o tácticas en el manejo, porque ni siquiera es control, en tratar de entender las plagas que engloba enfermedades, malezas, virus, etcétera, está muy bueno. Muchas gracias por tu presentación. Felicidades. A ver, digamos, bueno, las dos, adelante. Que estábamos aquí comentando que tal vez como una sugerencia de nuestra parte sería que puedes asociarte con algún tipo de laboratorio de diagnóstico molecular, bueno, de diagnóstico en general. Aquí el centro, bueno, el Fitosanidad tiene uno, ¿no? Entonces tú podrías comparar el síntoma que está llegando con un diagnóstico comprobado biológicamente, ¿no? Y tener el match de cuánto estás teniendo. Eso sería para nosotros mucho más confiable porque tenemos la certeza de que esas imágenes o eso que tú estás recibiendo tuvo una validación, ¿no? No es solamente una foto de un experto. Y la otra es que según yo, Bayer y Syngenta tienen aplicaciones similares. Obviamente ellos lo que tienen de salida es qué producto debes de utilizar para vender, ¿no? Y ellos tienen algo similar. Tienen dinero. Me uno a las felicitaciones del grupo. Es bueno escuchar estas pláticas. En lo personal, igual estudiante de fitopatología, voy a trabajar con algo parecido y nosotros tenemos igual esa cuestión que dicen los compañeros de, sí, bueno, me estás dando una imagen, me estás dando un síntoma, pero ¿qué es? ¿A qué lo asocias? Entonces nosotros tomamos lo que dice el compañero Edgar, los postulados de Koch, y empezamos desde abajo. Vamos a aislar plantas con un único patógeno para asociar. Nosotros vamos a tratar de trabajar con imágenes de dron, con reflectancia, una reflectancia a un patógeno, para que nosotros no hacerlo ya de forma curativa, sino de forma preventiva. Cómo se comporta la reflectancia de una planta cuando ya está el patógeno presente, sin llegar a que le cause síntomas o signos en la planta. Entonces, pues felicidades, es una buena investigación y si en algo podemos apoyar, pues estamos del mismo bando. Bueno, mire, ya para terminar, entonces, yo quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, y en particular aquí que se mantuvo hasta el último momento, nuestro director de investigación del Colegio Privado. Gracias. Doctor Abel Buenfil. Gracias. Miren, nada más también como me da gusto que haya habido motivación por parte de todos ustedes, jóvenes estudiantes, porque hay que hacer investigación, como decía Juan Pablo, no nada más para que se queden en los estantes de la biblioteca del colegio, sino que puedan contribuir a hacer algo en el exterior. Creo que es parte de la política en México de la investigación. Tenemos que hacer ya investigación para resolver problemas reales y que contribuyan a la sociedad en donde estamos. Esta herramienta, la ventaja de la IA no es elitista, es democrática. Esos sistemas lo pueden usar un campesino, un técnico de cualquier nivel, siempre y cuando ya tenga el conocimiento adquirido integralmente en la plataforma, pero todo el mundo lo puede usar. O sea, todo el mundo tiene acceso a un celular y podría usarlo. ¿Y qué tanto puede servir? Bueno, va a servir en la medida de que la gente que investiga, los biólogos, los botánicos, los zootecnistas, todos pueden ocupar la inteligencia artificial para resolver muchos problemas en la vida real. Y segundo punto es lo de, preguntaban de que cuánto tiempo, qué costo. Bueno, tiempo, efectivamente, Juan Pablo tiene 3 meses, pero es un proceso, ¿no? De aprendizaje, ya lleva, no sé, 3, 4 años, adquiriendo mucho conocimiento y después dice, bueno, ahora quiero aterrizar. Otra cosa que yo quisiera comentar, a persona que está en el director de investigación y haciendo un poco más de polémica, es que todos esos trabajos de investigación se hacen
con 0 pesos. Entonces, eso tampoco no es serio. En las instituciones realmente que quieren trascender y tener un impacto, tienen que invertir. Pero bueno, ya estamos en esta fase. Un proyecto de estos, yo estuve haciendo revisión en internet, ¿no? Porque como comentaba el doctor, no solamente hacer un modelo de investigación, un desarrollo tecnológico para que sirva internamente, sino un modelo de negocio, o sea, vender tecnología IA a la agricultura. Entonces, un modelo de estos anda alrededor de 2-3 millones de pesos en el extranjero. O sea, desarrollar para hacer algo que invierten y muchas veces dicen, bueno, es acotado, es para esto, se puede llevar ese dinero. Entonces, aquí cuando uno lo quiere cobrar, pues nos mandan por otro lado, pero no hay esa situación. Entonces, esa es una motivación que les dejo también, que en México, a pesar de todo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir haciendo cosas, y muchas veces en condiciones no tan favorables, pero podemos llegar a cosas interesantes como esta que está haciendo en esta primera parte Juan Pablo. Pero la idea es interactuar en el colegio de posgraduados, y aunque no tengamos muchos recursos, podamos hacer cosas, y también porque no hemos pedido, ¿no, doctor? Hay en el colegio ciertas bolsas que dan para apoyar proyectos de investigación, pero en este caso más bien lo empezamos a hacer hacia el exterior.